Muy buenas tardes. Son exactamente, según mi celular, las 7 en punto de la tarde de este día de noviembre en que estamos participando todavía de un proceso electoral muy importante para la historia política de Chile, para la historia de todos los ciudadanos. Les doy la bienvenida a todos y a todas a una conversación en persona. Y quiero justamente partir leyendo un breve texto, como siempre lo hago, un poema, un pedacito de un poema, del poeta americano Walt Whitman. Y es un canto a la democracia, porque creo que si algo tenemos que celebrar hoy día, hasta esta hora por lo menos, es que la democracia es la que está ganando este plebiscito. La está ganando la civilidad, el espíritu cívico arraigado profundamente en el pueblo chileno, el espíritu democrático que es el que nos sirve para dirimir nuestras legítimas diferencias. Whitman dice, sí, yo quiero hacer indisoluble el continente, yo quiero forzar la raza más espléndida que haya brillado bajo el sol. Yo quiero crear divinas tierras magnéticas con el amor de los camaradas. Yo quiero implantar la camaradería tan frondosa como la arboleda a lo largo de los ríos de América, al borde de los grandes lagos. Yo quiero hacer inseparables a las ciudades, cada una pasando su brazo alrededor de la otra. Para ti este canto mío, oh democracia, para servirte, Mafama, para ti, este canto, democracia, Walt Whitman. Aquí sentimos la fuerza lírica y épica de un momento fundacional de América, que también va a vivir Norteamérica un proceso electoral en los próximos días. Pero esta fe, esta confianza en ese valor tan importante de la democracia, a veces olvidado, que él la llama camaradería, pero podríamos decir que es la fraternidad. Y para conversar sobre la democracia, sobre lo que es un plebiscito constitucional, el proceso que estamos viviendo, el significado profundo de este día, nos acompaña Mariana Canales, abogado, investigadora del IES. Ella tiene 26 años, es alguien de la nueva generación, es muy importante que en el día de hoy en que parte un nuevo proceso, un representante de esa nueva generación, que es la que va a tener que hacer el Chile de los próximos años, esté aquí en esta conversación. Ella estudió Derecho en la Universidad Católica, ha hecho varias pasantías fuera de Chile, en Harvard, en Ottawa, etc. No usa redes sociales, le vamos a preguntar por qué una millennial no usa redes sociales. Ha trabajado y se ha interesado por el derecho constitucional, la filosofía del derecho, la filosofía política, ha hecho clases y hace de teoría y fuentes del derecho, historia del derecho en la Universidad Católica y también en la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Mariana, por haber aceptado en este día tan especial estar acá conversando en persona. No, muchas gracias a ti por la invitación. Yo tengo más preguntas, te decía antes, que respuestas, así que bueno, veremos si podemos... el Heidegger dijo una frase que a mí me encanta mucho, dijo, el preguntar es la piedad del pensamiento. A veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Claro, hay que hacer buenas preguntas, eso sí, que es otro desafío. Hay que hacer buenas preguntas. ¿Cuál es la pregunta que tú te haces hoy, en este día de noviembre, en el día del plebiscito? ¿Cuál es la pregunta más importante para ti? Son muchas, me imagino. Tantas, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Porque claro, tenemos hoy un hito que es histórico, sobre todo porque teníamos todo como resuelto en este Chile que había crecido, que tenía cierta estabilidad. Entonces tenemos este momento que parece tan como espontáneo y sea cual sea el resultado, hay un cambio, ¿no? Y vamos a tener que construir hacia adelante algo que no sabemos qué es, no sabemos en base a qué tampoco. Las encuestas dicen que va a ganar el apruebo, pero todo puede pasar. Y la pregunta es qué vamos a hacer del 26 en adelante. Creo que esa es la pregunta que uno se hace hoy día y que al menos yo me he hecho durante el año. Como claro, tenemos el 25, importante, pero ¿qué pasa el 26 en adelante? Y vamos a entrar en profundidad en ese quehacer que viene después, esa tarea, ¿no? Es una tarea que tiene la clase política, que tienen los que van a ser constituyentes y que se apruebe la prueba, etcétera. ¿Qué cambios? Tú hablaste de los cambios. O sea, la palabra cambio se ha hecho famosa, circula en todas partes. Sí. ¿Cuáles serían los cambios que tú harías a nuestro sistema democrático, a nuestro sistema social, político? ¿Cuál? Sí, yo antes que eso me gustaría decir que
claro, uno asocia el cambio hoy a la nueva Constitución y yo creo que la nueva Constitución es un instrumento muy limitado, que tiene una importancia, que es evidente, pero que es limitado. Entonces, desde mi punto de vista, los cambios van más en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en la manera en que nos relacionamos, el arraigo que tenemos con nuestro país. Yo soy bastante crítica de las élites, esa palabra, en el sentido de que, claro, hemos perdido el arraigo con nuestro país, la preocupación por los demás, es la amistad cívica, el saber que pertenecemos a un lugar en común, y eso me parece que es muy nocivo y yo creo que el gran cambio tiene que ir por ahí. Hoy día, claro, uno ve el plebiscito, que está toda la gente en una actitud como muy impresionante, a mi juicio. Uno veía los locales, hasta ahora yo sé que bien ordenado, la gente muy respetuosa. Me impresionó mucho los adultos mayores, como inmediatamente se hacía pasar y nadie nunca, me tocó a mí al menos, que dijera, no, yo he hecho la fila tanto rato, ¿no? Entonces, creo que el gran cambio tiene que ir por ahí, más que cambios que uno pueda hacer a nivel jurídico, que por supuesto, claro, son necesarios, pero... Tal vez esos cambios tienen que ver más con un sentido de comunidad. Hablábamos aquí con Joaquín García Huidobro de el título muy bueno de su libro, Comunidad, la palabra que falta. Sí, yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico de Joaquín. Yo creo que falta, como el sentido de pertenencia, a mí me parece que es una palabra que ilustra bien lo que falta y lo que habría que construir. Pertenecemos todos al mismo lugar y eso supone que todos nos preocupamos por todo y todos tenemos algo que hacer en esto que todos tenemos y que todos cuidamos y que a todos nos pertenece. Entonces, cuando uno no se siente parte de eso, cuando uno siente que no tiene nada que decir, nada que aportar, bueno, por supuesto que las élites se desarraigan, hay una diferencia con el pueblo o todos estos problemas que uno ve, que la gente escribe, etcétera. Que uno lo puede ver en las ciudades, por ejemplo, en la manera en que están diseñadas, pero me parece a mí que ese pertenecer es lo que, como el gran cambio que yo... Tú decías que te llamaba la atención positivamente cómo se ha dado el proceso electoral de hoy día, Sí. ordenado, respetuoso, había un buen ánimo. Si uno lo compara eso con la conversación que se da en las redes sociales, son como dos países. En las redes sociales uno ve un país crispado, un país enojado, un país enrabiado, y en el proceso electoral ve un país amable, ve un país paciente, que espera fila. A ver, son dos países, te lo pregunto porque, como decíamos al comienzo, tú eres una representante de la nueva generación que uno usa redes sociales. Me gustaría tu diagnóstico sobre eso. Sí, bueno, varias cosas. Primero, porque yo no uso redes sociales, una cosa como de personalidad, me carga la exposición, sea lo que sea, y me gusta que cuando yo quiero saber algo de alguien, lo llame por teléfono y vea que está subiendo fotos, veraneando en cualquier lugar. No, como que eso no sé, no me gusta, soy tímida, no me gusta exponerme. Y esto que tú dices de que hay dos Chiles, claro, las redes sociales funcionan de repente como amplificador de ciertas cosas, pero hay otras que no están presentes y que no lo demuestran. Entonces, claro, es como un mundo que a mí me genera mucha incomodidad, me angustia. Y eso en parte porque no tengo red social y tampoco me interesa tener. Pero en la vida real uno ve que hay otra cosa. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, y vuelvo a la idea del principio, con la idea de pertenecer al mismo lugar. Cuando yo te veo la cara, hay cosas que no me atrevo a decirte. Hay caras que no me atrevo a poner, hay gestos que no me atrevo a hacer. Si nadie me ve la cara, si yo no tengo nada que ver contigo, no tengo ninguna razón para respetarte, para tratarte de cierta manera. Yo no creo que las redes sociales sean malas por sí, obviamente es su uso el que es malo, pero evidentemente han demostrado que subrayan o refuerzan ciertas dinámicas que en la cotidianidad no vemos. Hay un documental, no sé si lo viste en Netflix, que se ha comentado mucho, El dilema de las redes sociales. Sí, no lo he visto. Uno de los elementos que aparecen y que se han comentado en varias columnas, etcétera, es que el negocio de las redes sociales es la polarización. Sí. Uno de los negocios, digamos. Polarizar parece que es un buen negocio para estas grandes empresas y por lo tanto algunos ven este efecto de la comunicación por redes sociales como un peligro creciente y de la cual la democracia, tal como la conocemos hasta ahora, va a tener que hacerse cargo en Occidente. ¿Qué piensas tú? Sí, absolutamente. O sea, pero claro, yo no lo atribuiría solamente a las redes sociales. Yo creo que hay algo de la democracia misma que hemos dado por sentado, y la democracia se sustenta en cosas como, por ejemplo, no sé, la virtud o
o la manera en que uno se tiene que relacionar con el resto. Entonces, la fractura generacional, que serían las grandes grietas que habría hoy en el país, digamos, que explicaría muchas de las cosas que han pasado. ¿Cómo lo vislumbras tú desde tu generación, yo Mariana? creo que mi generación no es que desprecie la democracia, sino que estamos acostumbrados a que siempre esté ahí. Entonces, las cosas, los países funcionan en democracia. ¿De qué otra manera podrían funcionar? Como uno nunca se lo cuestionó, hasta que uno empieza a ver que hay cosas que son frágiles y que hay que cuidar y que requiere cierta agencia de cada uno de nosotros, digamos. Entonces, ahí, eso creo yo que es como el problema. Nunca nos dimos cuenta que esto se podía caer en algún minuto. Y claro, y ahí está el quiebre con las generaciones anteriores que vieron que es frágil la democracia y que se puede romper fácilmente y que hay consensos que hay que cuidar, etc. Entonces creo yo que ahí está como el mayor quiebre. No sé si respondí la segunda pregunta, que si me la puedes repetir. No, tiene que ver, claro, la fractura generacional, o sea que habrían dos lecturas radical. Uno siempre escucha a personas de mi generación, digamos, que conversan con los hijos y dicen, no, ayer estaba conversando con unos vecinos, no seguimos conversando porque terminamos a gritos en el diagnóstico de lo que está pasando ahora y cuál es la visión. Algunos ven a los jóvenes más radicalizados. A ver, ¿es cierta esa fractura y esa lectura de los jóvenes como una lectura crítica, una lectura, o es de un sector de la juventud, no de todos? ¿Cómo lo ves tú? No, yo sería cuidadosa con eso, porque cuando dicen, bueno, jóvenes y viejos o mayores no nos entendemos, ahí uno cae, está al borde de decir la experiencia es desechable, en el fondo. No importa lo que digan los mayores por el hecho de ser mayores, vivimos en mundos separados, nunca nos vamos a entender. Yo creo que ahí hay un peligro, que es decir, porque lo dice un mayor, no importa, y eso creo que es peligroso. Un país que no es agradecido de la experiencia de sus antepasados, que no cuida el legado, es un país que se va a destruir. Y eso creo yo que hay que cuidarlo, y que uno puede tener diferencias con las generaciones mayores, porque obviamente las va a tener, porque uno vivió cosas distintas, hay dinámicas que son diferentes, pero uno no puede desechar así como así la experiencia de generaciones anteriores. Me gusta mucho conversar, por ejemplo, con mis abuelos. Yo aprendo un montón de ellos y tenemos miradas muy diferentes las cosas, y hay veces que con una abuela especialmente terminamos a agarrar de las mechas, pero yo aprendo un montón conversando con ella. Entonces creo que efectivamente hay una diferencia de miradas, y me parece bueno que así sea, y me parece bueno que les den a los jóvenes, nos den un espacio para opinar, para decir lo que pensamos, porque uno ve las cosas distintas. Y uno percibe cosas diferentes, y uno conoce a su generación. Entonces, y malas, pero ¿cuáles son esos rasgos? sí, es difícil porque, claro, aparte que uno podría distinguir muchas cosas dentro de esa misma generación, pero me parece que la inmediatez, estar acostumbrado a la inmediatez, es una característica importante. ¿Quién lee hoy día? ¿Quién lee en serio hoy día? Es como difícil. Es una generalización, sí, pero me parece que estamos acostumbrados a que, claro, busco la ubicación en el teléfono y la encuentro y es más fácil, entonces todo es más rápido. Y cuando me toca esperar es más difícil. Entonces, cuando tengo procesos lentos en el país o hay crisis, puede ser un poco más complicado. Eso es una cosa. ¿Qué más? Yo diría como la seguridad. La seguridad en uno, que a ratos puede parecer soberbia, pero esa seguridad a mí me sorprende cuando hay tías o mayores que me dicen, yo a tu edad jamás habría opinado de esta manera en la mesa. Y eso me parece que es una característica buenísima. Porque, claro, hay que encauzarla, que no sea esta soberbia, que no me importa nada lo que tú dices, etcétera, pero esa seguridad
que yo veo en mis pares, en mi generación, yo sí creo, claro, no viví en la época de mis papás, pero creo que seguridad personalidad o carácter, no sé cómo ponerlo, pero eso claro, porque uno ve como un balance entre una conciencia por, por la pobreza, por el sufrimiento, por, no sé, las mujeres que sufren, etcétera, muy fuerte, pero al mismo tiempo uno ve un individualismo que también, claro, hoy día conversaba con alguien en la fila de la elección y me decía, ella tenía más o menos mi edad, y me decía, nuestros papás entienden la votación como un deber, y por eso las generaciones mayores votan más que nosotros. Nosotros lo entendemos como un derecho, y por eso, si nos interesa, votamos. Si no, me pareció muy clara su explicación, como muy... Y te pregunto por el individualismo, justamente antes de entrar al programa tú me pasaste este libro del Sí. IES donde tú trabajas, cuyo título es Primera Persona Singular, Reflexiones en torno al individualismo. Hay varios artículos de Josefina Arauz, de Daniel Mansuy, de Manfred Wesson, de Pablo Ortúzar, Santiago Ortúzar, Claudio Alvarado, etc. Y que es un tema que aparece en varios de los miembros del IES, algunos Sí. han venido al programa, una visión crítica de un cierto individualismo que habría permeado, no solamente un individualismo que uno identificaría con los liberales de derecha, por ejemplo, sino que ha permeado también la izquierda, ha permeado toda la sociedad de una manera más profunda de la que creyéramos. Sí. Y que eso sería un factor interesante en el análisis de lo que ha pasado con nuestra sociedad en las últimas décadas. O sea, piensa tú en la crisis de octubre, en que de alguna manera era como una crisis del individualismo. Cada uno iba con su bandera a Plaza Italia a decir lo que quería, y eso no necesariamente tenía algo que ver con lo que decía Laura, como cada uno iba con sus demandas, como que claro, uno veía ahí, hay algo ahí que como que permeó, como tú dices, muy fuertemente en todas partes. Y claro, derecha e izquierda. Nosotros en el IES tradujimos un libro de Jean-Claude Michet. Jean-Claude Michet, sí. Sí, yo, perdón mi francés. No, está bastante bien. ¿Ya? Y claro, él dice, tenemos una derecha liberal, pero también tenemos una izquierda liberal que con su individualismo cultural termina abrazando las demandas del mercado, como el individualismo del mercado más fuerte, y uno se da cuenta que hay como una especie de equivalencia o de paralelo. Entonces, justamente traje el libro de Michet porque tú lo citas, no sé si en un artículo o algo que leí tuyo, y traje el libro que se llama, aquí está en francés, el Imperio, l'Empire du Moindre Mal, el Imperio del Mal Menor. Si sí. Lo tradujo, aparece un ensayo sobre la civilización liberal, y la verdad es que es muy lúcido el análisis muy lúcido, sí. de Michet, ¿no? Sí. A mí me impresiona eso, que el individualismo haya podido afectar a la izquierda. Él dice ahí, la cita dice que la izquierda ha hecho suyos todos los efectos sociales y culturales del mercado, al abrazar individualismo que no conoce límites y elevar el ser autónomo como dueño de todo cuanto desea. Izquierda caería en una suerte de liberalismo implícito o de individualismo inconsciente, por decirlo así. Por ejemplo, el arriendo de los vientres en los países más pobres, de las mujeres. Entonces, claro, la izquierda gente izquierda puede decir esto es la autonomía de la mujer, que haga lo que quiera, que ella puede hacer, pero no se da cuenta que ahí hay un espacio para el mercado, y que el mercado entra con fuerza ahí a regular esas transacciones. O no sé, el mismo discurso de la AFP que tuvimos nosotros, en que uno decía, bueno, está la izquierda celebrando o promocionando el capitalismo más fuerte. Los fondos son suyos y esta propiedad no tiene límite. Y eso lo está diciendo gente de izquierda, entonces es muy sorprendente. Y claro, y esas son banderas que estaban al otro lado de la vereda. ¿Tú cómo te defines? Sé que encajonar una lata, Sí, pero para jugar un poco. Para jugar un poco. ¿Liberal? ¿Conservadora? No, yo, sí, encasillar a mí me parece, de acuerdo contigo que es una lata, pero si yo tuviera que definirme, yo ante todo soy cristiana. Ya. Entonces creo que
las contingencias, los partidos políticos cambian y yo estaré ahí donde crea que se defiendan de mejor manera los valores cristianos. Dicho eso, yo creo que me gusta el régimen de la sociedad civil, de una sociedad civil fuerte, por lo que conversamos antes de la comunidad, de la pertenencia, que las propias personas sean agentes de su propio destino. Por eso me llaman la atención los principios como la subsidiariedad o la solidaridad. Ahí yo me metería, no sé dónde cabe eso en el espectro político, pero ahí creo que estoy yo. Subsidiariedad, pero ahí hay una discusión. Esto lo he conversado con Pablo Ortúzar, hay Sí. como distintas Sí. visiones de la subsidiariedad. ¿Cuál es la que tú adscribes más? Así es. ¿Qué me gusta a mí? No, yo creo que, a ver, la subsidiariedad, lo central es que le importa que el desarrollo de la persona implica no solamente recibir ciertas cosas, sino hacer cosas. Entonces es bueno que cada uno haga aquello que puede hacer. O sea, esto, claro, en Chile siempre lo hemos entendido en su matriz económica, pero es muy reduccionista entenderlo solo de esa manera. Entonces, en cualquiera de las actividades que las personas quieran realizar, que sean ellas quienes los desarrollen. Pero obviamente esto muchas veces nosotros no podemos hacerlo o lo hacemos de manera insuficiente y en ese sentido tiene que entrar alguien a ayudarnos, ¿no? Y esto puede ser una comunidad como, no sé, la junta de vecinos o el colegio o las juntas de distintos colegios, no tengo idea, o el Estado, ¿no? Y esto va a implicar, dependiendo del caso y dependiendo de las necesidades, un Estado más grande o más chico. Eso habrá que verlo en el caso concreto. Entonces, claro, y a mí no me gusta la vertiente de la subsidiariedad que es inmediatamente un Estado chico y inmediatamente un Estado... No, eso habrá que verlo siempre. Claro, hay una prioridad de los particulares, pero... Ese va a ser uno de los temas probablemente más potentes, creo Sí. yo. No sé, tú que has investigado el tema de la Constitución, últimamente estás participando en un grupo de estudio, entiendo, en el IE sobre Sí. esto. Va a ser uno de los temas de discusión. ¿De qué Estado. tipo de Estado vamos a definir? Sí. Y son definiciones no menores, donde van a haber matrices de pensamiento completamente distintas. ¿Cómo crees tú que se va a dar esa discusión o cómo debiera darse para que esto tenga un buen resultado constitucional, por decirlo así? ¿Cómo se va a dar? Bueno, van a estar, yo creo, las peleas clásicas, el Estado chico, el Estado grande. ¿Cómo debiera darse? Yo lo pensaría siempre como bajo la matriz de la subsidiariedad y pensando que el Estado, un buen Estado es aquel que funciona. Es aquel que funciona y que no tiene procesos trabados o que su actividad no permea el resto de la sociedad. Eso es un Estado que no funciona. Entonces hay que pensarlo en esa óptica, ¿no? Pensando en un Estado que sea eficiente en su funcionamiento, no solamente como eficiente porque se gastan pocos recursos en él, sino que cumple con aquello que se le ha encargado, ¿no? Como el desarrollo de todos nosotros, el cuidado de la comunidad. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo sobre ese punto? Porque puede no haberlo. Sí, sí. ¿Cuál sería la sugerencia desde un punto de vista constitucional, de alguien de un experto constitucional? ¿Qué podría sugerir? No llegamos a una... experta. No, sí, pero ¿cuál sería la solución, no sé, salomónica? Sí. O no definir eso y dejarlo abierto? ¿Qué va a pasar ahí? Es que claro, hay muchas maneras de definirlo. Uno podría pensar en el diseño del Estado, que es lo que en general es la parte como orgánica de la Constitución, ¿no? Como la sala de máquinas. Yo creo que ahí hay que poner el acento en cómo diseñamos el Estado. Y otra manera de pensarlo es, bueno, pensemos en los derechos sociales robustos, justiciables y que el Estado sea el encargado de satisfacer siempre estos derechos. Yo creo que eso es una discusión a la que yo creo que van a estar puestas todas las fichas, pero que no es en ningún caso la más relevante porque si es que esta sala de máquinas no funciona, entonces esta lista de derechos no va a funcionar. Entonces yo me enfocaría más en el diseño del Estado que en qué prestaciones específicas, etc. Tú hablabas al comienzo de que lo que viene a partir de mañana son tareas importantes, Sí. ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas tareas para ti las más relevantes en la discusión y conversación constitucional Desde en el el punto caso de que se gane el apruebo, como lo indica la mayoría de las encuestas, pero también podría ganar el rechazo, pero también te puedo colocar en los dos escenarios. Primero en el caso que gane el apruebo. En el caso que gane el apruebo, me parece a mí que las discusiones más importantes están en el diseño del Estado, o sea, cómo nos vamos a organizar, cómo va a funcionar el Estado. Y acá lo que me parece relevante es tenemos que buscar un sistema que permita canalizar las demandas ciudadanas de manera oportuna, rápida, eficiente, etc. Entonces, por ejemplo, ahí uno podría pensar en
que es el sistema de gobierno. El sistema de gobierno va muy asociado al sistema electoral, aunque no esté en la Constitución, es un tema constitucional que vamos a tener que discutir o que debiésemos discutir. Las competencias de los distintos poderes, etcétera, pero creo que esta necesidad de que las demandas ciudadanas puedan canalizarse adecuadamente, en gran parte se juega por la manera, el diseño de representación, digámoslo, el sistema electoral, si es que vamos a tener democracia directa en algunos espacios o no, y el sistema de gobierno. Apareció un documento firmado por 25 constitucionalistas de izquierda y derecha, Sí. está de Patricio Zapata, Gastón Gómez, Constanza Juve, en que ellos plantean algunos puntos que me parecen interesantes, me gustaría comentarlos contigo, a ver qué es lo que te parece. Pero ellos hablan de que lo importante es que es la disposición al diálogo y a dejarse persuadir en esta conversación constitucional. Lo que supone no aferrarse a posiciones ideológicas sectarias o a intereses irrenunciables o intransigentes. Sí. Me gustaría hablar de ese punto, cuán importante es en un debate constitucional, O sea, según la experiencia de las constituciones que se han hecho, sobre todo en el último tiempo, en distintos lugares del mundo. O sea, es de la primera importancia. La semana pasada tuvimos a Carlos Peña conversando en el IES, en Zoom en verdad, pero en el IES, y él decía algo así como los procesos constitucionales son donde más diálogo se requiere, pero donde menos diálogo hay. Porque claro, uno cree que se está jugando ahí todo y mi posición va a ser, no la flexibilizo por nada del mundo, se me parece importantísimo esta apertura al diálogo, esta disposición a convencer y a ser convencido. Y sobre todo, ¿por qué es importante eso? Porque lo que pasó, lo que tuvimos nosotros es que se rompieron los acuerdos de la transición. Entonces nosotros lo que necesitamos ahora es tener acuerdos. Y no vamos a tener acuerdos si es que tenemos una política de choque y de enfrentamiento. Carlos Peña hablaba hoy día en una columna, aparecía hoy en el Mercurio, de lo importantes que son las palabras. Claro. Y del sentido que le atribuye, o sea, tener casi un vocabulario común o sí. Ciertas palabras que significan lo mismo para todos. Sí. El problema es cuando hay ciertas palabras que no significan lo mismo para todos y ahí estamos con un problema serio, ¿no? Exactamente. Me pareció interesante ese punto. Sí, sí, muy interesante. Sí. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, o sea, como que es lo mínimo, ¿no? El lenguaje, la manera en que nos comunicamos y que todos estemos en la misma, como en la misma sintonía, claro, y de ahí uno construye todo el resto. Entonces que todos entendamos lo mismo por lo que queramos decir. Y no solamente eso, sino que tengamos verdaderamente una disposición a tener eso en común, ¿no? Como que podemos de hecho tenerlo, pero querer tenerlo, como querer tener algo en común y que podamos sobre eso construir. ¿Cuál es tu mirada? Después de haberla estudiado, me imagino a fondo de lo que es la Constitución del 80. ¿Cuál es tu mirada hoy? Una joven de la nueva generación, estudiosa, abogado, sí. Que hace clases en la universidad. ¿Qué piensas de esta Constitución del 80? Mirándola así analíticamente. Sí, analíticamente yo creo que es una buena Constitución. Ya. A mí, como esa que es la culpable de todos nuestros males, a mí no me parece que sea eso. Evidentemente, claro, hay cosas que uno podría revisar, pero me parece que es una buena Constitución desde el punto de vista jurídico. Otra cosa es qué percibimos nosotros por esa Constitución. Y ahí evidentemente el país está ahí, o sea, claro, ahí hay, para algunos nunca se terminó de legitimar, otros se legitimó con las reformas, entonces a uno se le olvida, esto lo dice Claudio Alvarado, a uno se le olvida que la Constitución es política. Claro, un instrumento jurídico, etcétera, pero se le olvida que el apellido de la Constitución es política. Entonces, creo yo que donde están como las fallas está en esta parte, la parte política, que para algunos nunca se legitimó, que no representa los intereses de todo el país, no hay un acuerdo respecto de ella. Pero desde el punto de vista jurídico, a mí no me parece una mala Constitución, creo que da espacio a la deliberación democrática. Otra cosa es cómo se haya usado, yo ahí sí soy crítica de la derecha de tratar de defender la Constitución a ultranza. Como las tablas de la ley. Como las tablas de la ley, cuando en realidad la Constitución tampoco dice, o sea, una cosa es la Constitución y la otra son sus intérpretes, ¿no? Entonces decir que todo es inconstitucional, bueno, en algunos casos no es tan así,
usar la Constitución para frenar ciertas cosas, abusar de esa herramienta, a mí eso me parece problemático. Y esa misma actitud que tú estás señalando en la derecha se le volvió como un boomerang, porque al asignarle a la Constitución todo, obvio, ahora obvio. el otro sector, en el sentido inverso, le asigna todo, digamos, el defenderla de esa manera, no sé, ¿me entienden? ¿No? Exacto, sí, absolutamente. No relativizarla. Como... Exactamente, sí. Claro, como y decir que dice todo y que decir que consagra un régimen, bueno, al final lo consagra tanto, sí o no, y ahí la derecha, bueno, yo creo que pecó de, no sé de qué, cuál es la palabra, pero ahí sí creo que hay un abuso. ¿Cuál es tu juicio de la derecha política? De cómo, mirándola tú también como generación joven, te sientas en la mesa con alguien de derecha de la generación anterior, ¿qué juicio haces de la manera como ha hecho política la derecha en las últimas décadas? Porque algo hizo mal para que llegáramos a este estado, para que se estirara el elástico para el otro extremo, digamos. ¿Qué pasó ahí? ¿Se achanchó la élite política? ¿Tuve una responsabilidad compartida entre élite política y élite empresarial? ¿Qué pasó en el país finalmente? ¿Cuál es tu diagnóstico? A ver, yo creo que una cosa es la élite en términos generales, y acá yo soy muy crítica, o sea, creo que hay un desarraigo gigante, una distancia enorme entre las élites y las preocupaciones del país. Hay un libro de Christopher Latch, La rebelión de las élites, en que el primer capítulo él dice, mira, la aristocracia antes, claro, era la aristocracia, tenía sus cosas y todo, pero estaba situada en el lugar en el que se encontraba y eso le implicaba ciertas obligaciones para el resto de la comunidad. Había un vínculo con el pueblo, incluso entre el monarca y la gente, por ejemplo. Exactamente, y él dice, eso se rompió. Yo creo que en Chile pasó eso. Hoy día uno ve, no sé, acá respondo al tiro a la pregunta de la derecha, pero para ilustrar como las élites en general, uno ve las grandes empresas, y yo sé que hay muchas que lo hacen y que tienen compromisos muy fuertes con la comunidad y lo encuentro muy admirable y creo que se debiese celebrar. Pero uno dice, bueno, hay tanta empresa que está puesta en un lugar y que, claro, da trabajo, hace muchas cosas buenas, pero qué bueno sería que tuviera un rol importante en esa comunidad en la que está inserta, ¿no? Y que fuera un agente que facilitara ciertas cosas o que diera ciertos espacios para, no sé, qué sé yo. O que compartiera algo, no sé, que hiciera algún centro de... Yo sé que hay muchas que lo hacen y lo encuentro extraordinario, pero ojalá eso estuviera más difundido, como esa pertenencia, esa saber que yo estoy ahí y que hay otro que también está ahí. Entonces creo que eso las élites como que se olvidaron. Hugo Herrera estuvo acá conversando conmigo y él plantea una tesis interesante. Él tiene un capítulo, un libro político sobre octubre, habla de la tierra, el territorio. Y él lo que plantea, lo que yo le entendí, digamos, de que Chile ha estado gobernado o el debate ha estado entre dos abstracciones desvinculadas de ese territorio, desarraigadas. Por un lado, una abstracción economicista, como sería la mirada de los Chicago Boys llevada al extremo, de creer que el país funciona solo con la dimensión económica, con el desarrollo económico, etc. Y la otra, una visión moralista de izquierda, también abstracta, pero ninguna vinculada con... Algo me resuena en lo que me estás diciendo tú. No sé si va en la misma línea o en otra línea. Yo no sé, yo no conozco a Hugo, le he leído un par de cosas, pero y también entiendo que él dice eso y ojalá yo lo haya entendido bien también. Pero claro, ahí hay cada uno está en su mundo, en su lado. Me voy a Londres, después a Ámsterdam, después a no sé dónde, después y vuelvo y la verdad es que no tengo ni una responsabilidad para mi país. Me voy a hacer un PhD y un doctorado, pero no tengo vinculación, no conozco mi país, digamos. Claro. Entonces, nada malo en que uno se vaya, pero como que no está en el horizonte como la patria, ¿no? Y eso yo creo que es un como gran pecado, un problema, digamos. Y uno uno mira para Europa y la cuestión está dando vueltas, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a la derecha? Creo yo hay mucho de eso. Mucho de estamos funcionando bien, hay que defender lo que hay y no hay que justificarlo, no hay que hacer nada respecto de eso. Una fe en el mercado en el sentido que... ¿Una fe casi religiosa en el mercado? En algunos sectores uno podría decir que sí. Yo no tengo nada en contra del mercado siempre que tenga los límites, no solo legales, sino también éticos, etc. Me parece que es un buen sistema económico. El problema con el mercado es que se le dio la autoridad para decidir cosas en las que no tiene pito que tocar. Entonces, claro, hoy día la discusión es, ¿esto es económicamente viable o no es económicamente viable? Ya, pero el desarrollo humano, una parte es la economía, pero ¿qué pasa con
con las relaciones familiares, qué pasa con el cultivo de la vida intelectual, qué pasa con el tiempo para el ocio, qué pasa con todas esas cosas que también son importantes. Entonces, creo yo, no sé si esto está relacionado con el problema específico de la derecha, pero creo que esa fe como en el mercado, en el criterio para todo, está bien que sea el criterio en el espacio en el que está llamado a hacerlo, pero esa fe en el mercado, en ser el criterio en distintos espacios, bueno, tiene sus consecuencias. Entonces, tú hablaste ahí de lo intelectual, el desarrollo intelectual, las humanidades. Yo tengo la intuición de que la pérdida de las humanidades o el desprecio de las humanidades, ya sea en la educación universitaria, pero también en la educación básica, media, la pérdida de la humanidad ha sido una pérdida muy fuerte para la cultura chilena, para nuestra sociedad. ¿Qué piensas tú de esa dimensión, la dimensión humanista en el desarrollo de un país? Yo creo que es como la gran pérdida, y yo siempre pienso, pensando como en mi experiencia, mi pasada por la universidad, ¿qué es la universidad hoy día? ¿En qué está? Es una especie, puras cajitas de conocimiento parcelado que no conversan ninguna con la otra. El ingeniero comercial se encarga de los negocios y no sabe nada de filosofía, no sabe nada de ética, no sabe nada de, no sé, la literatura. Nosotros tenemos esta revista Punto y Coma en el IES. En el número 3 hay un artículo muy interesante de Joaquín Castillo y Guillermo Pérez en que habla de todo lo que adelantó la literatura a la crisis de octubre. O sea, si hubiésemos leído antes cuentos, como que lee acostándose. Los poetas, los cuentistas estaban conectados con esa realidad, con esa eso que iba a estallar después, esa lava que iba a salir del volcán, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, esa especie de conocimiento especializado, parcelado, que no conversa ni uno con el otro. Bueno, el doctor solamente sabe medicina, el ingeniero civil solamente sabe civil, la enfermera solo sabe enfermería, y eso es todo. Y a mí me parece que hay una pérdida importante en eso, digamos, en ese conocimiento como específico, cerrado. A mí me parece importante que la gente lea, que claro, nunca vamos a ser un erudito. Yo de filosofía trato de trato de aprender, es difícil, pero me parece importante ese cultivo de la filosofía, de la literatura, saber historia. O sea, lo que conversamos al principio de las conversaciones con los mayores y de valorar la experiencia, ¿cuánto ganaríamos si supiéramos qué es este país, digamos? Entonces, de alguna manera es un mundo tecnificado, es el triunfo absoluto de la técnica, y ha sido escrito por varios filósofos y pensadores. Y eso también se ve en la política, el empobrecimiento de la dimensión política. Yo te he escuchado hablar que son muy importantes los partidos políticos y la política en lo que viene ahora. Pero aquí la política fue entregada como a los técnicos. Los que tenían más voz eran los economistas, que por supuesto que tenemos muy buenos economistas en Chile, pero algo pasó con la tecnificación de la política. Sí, de acuerdo. O sea, lo mismo respecto del mercado. La técnica es buenísima en el espacio en el que tiene que estar la técnica. Pero la técnica no tiene nada que decir respecto a un montón de cosas. Cuando hablamos de los embarazos, los vientres como de alquiler, que se llama la subrogación, claro, la técnica permite que eso suceda, pero tiene que suceder, es correcto que así sea. Hay bienes que son, o sea, de verdad podemos disponer de todo. Hay una discusión ética y filosófica que se abre. Exactamente. Entonces, hay una dimensión a la que la técnica no llega, y una de esas es la política. La política es la que tiene que decidir qué hacemos con la técnica, no al revés. Entonces, ahora, una política sana es aquella que escucha a los técnicos. O sea, ¿qué seríamos de la pandemia si es que hubiésemos hecho lo que quisiéramos y no hubiésemos escuchado? Pero qué peligroso puede ser que el epidemiólogo tome las decisiones políticas más importantes en función de criterios específicamente epidemiológicos, digamos. Y lo vimos también, o sea, ni los científicos estaban de acuerdo si es que ellos hubiesen gobernado esta situación. Obviamente necesitábamos mediación política, y qué importante es la mediación política. Y eso se ha perdido en Chile, se ha perdido en muchas partes, con las consecuencias de no tener un discurso sobre lo que queremos como comunidad política, no justificar las decisiones que tomamos, porque la técnica sí lo dijo, entonces no necesito decir nada más. Tú hablaste y nombraste, me llamó la atención al comienzo una palabra muy aristotélica, de la ética de Aristóteles, que hablaste de la virtud. Hablemos un poco de la ética. ¿Tú crees que esta crisis política que estamos en curso todavía viviendo en Chile, crisis social, crisis política, ahora crisis económica, etcétera, crisis sanitaria,
¿Cuán importante es la dimensión ética de esa crisis? Es decir, te quiero preguntar si Chile estaba viviendo una crisis ética y moral antes del estallido, y cuál era, cuál es tu visión de eso. Yo creo, acá yo tuve discusiones con algunas personas, pero yo creo que hay una dimensión muy importante, ética o moral, de la crisis que tuvimos. O sea, el que se destruya algo que es de todos, me parece que es una falta como de no entender lo que está bien o lo que está mal, o no querer entenderlo, querer definirlo como uno quiera que sea. El trato en distintos espacios, ¿no? El trato que puede tener un empresario con sus empleados, ese trato es una cuestión ética. O sea, cómo yo trato a una persona es algo de si hay tratos que están mal y hay tratos que están bien. Cómo yo me comporto en la esfera pública. Todo eso son cuestiones éticas de la moral. Entonces yo creo que lo que vimos en octubre que estalló, yo creo que eran años de esa carencia, ¿no? Como que de alguna manera se desplomaron, se desfondaron las varas éticas Sí. en la economía, en el funcionamiento de las empresas, los partidos. Hay un desfonde ético, ¿no? O sea, ¿qué es las colusiones o las corrupciones entre los políticos, la empresa? ¿Qué es sino una falta de ética en el ejercicio del oficio, de la profesión? Entonces, para mí hay un componente ahí que es muy importante. Piensa tú en el trato como hacia la autoridad. Claro, la autoridad tiene una dimensión que es patológica, que es el autoritarismo, o creer que la autoridad siempre va a ser necesaria, de tratar de controlar todo, eso evidentemente está mal. Pero la autoridad es buena y la necesitamos. Y en octubre vimos que de repente como que no era necesaria y que la podíamos tratar como quisiéramos. Eso es problemático en una sociedad. Y para mí es una cuestión ética. El problema, la pregunta es, si esta es una crisis ética y política, la Constitución no va a solucionar el fondo de esta crisis. O sea, es mucho más profundo y mucho más difícil de solucionar. Yo creo que no. Yo creo que la Constitución hay una dimensión importante que se relaciona con el uso del poder, la distribución y la organización del poder político, y que eso sí le corresponde a la Constitución. O sea, en el fondo la Constitución lo que pone son los límites del poder, ¿no? Eso es por esencia una Constitución. Exactamente. La Constitución está llamada a organizar, distribuir y limitar el poder político. ¿Qué va a solucionar de nuestra crisis? Esa dimensión, que es una dimensión importante, pero es una dimensión acotada. Todo el resto, y por eso yo, como te decía al principio que me parece que hay cosas que quedan fuera de todo este proceso, todo el resto no le corresponde a la Constitución, y aunque la Constitución quisiera arreglarlo, no va a poder, porque las constituciones tienen que recoger lo que hay, no inventar algo. Una Constitución no puede fundar un país, la Constitución es el reflejo de ese país. Entonces, toda esa dimensión requiere otro tipo de trabajo, requiere otro tipo de... ¿Es una tarea más que educacional, cultural? Yo claro, no tengo la receta. Yo creo que, claro, es una cosa cultural en la educación, que está desde los niños chiquititos, digamos, que eso se entrega ahí. Las familias, este espacio como privilegiado en que uno es persona, que es reconocido en primer lugar como persona, y sea quien sea, se supone que me van a querer, aunque tenga como, claro, en familia eso no ocurre, pero es una tarea de mucho más largo aliento, mucho más profunda que un instrumento jurídico y político. Tú has dicho por ahí, te escuché en una de estas conversaciones que se hacen por Zoom, que son muchas, y eso ha sido muy positivo, ¿no? Sí. Que uno ha visto a las universidades muy activadas, Sí, organizando muy notable. encuentros, conversaciones constitucionales, debates. Nadie puede negar que la academia, que los centros Sí. de estudio se movieron Sí. para dar contenido. Otra cosa es que todos los ciudadanos se hayan informado bien, pero tú planteas algo que me pareció muy interesante en una de estas conversaciones, no recuerdo cuál exactamente, que la Constitución es más una actividad y un proceso Sí. que un texto que uno debe fijar. Y me gustaría que explicaras esa idea, Mariana. Claro, uno podría entender la Constitución como el punto al que llegar y que soluciona y que ya ahí está, o como una actividad en el tiempo. Yo creo que las constituciones, más que un punto de llegada, de clausura, son un proceso y van avanzando, van funcionando de acuerdo a cómo van avanzando y funcionando las sociedades. Entonces, por lo tanto, se van legitimando a medida que va avanzando la sociedad, y si la sociedad no decide cambiarla, eso de alguna manera es una aprobación tácita al texto constitucional, pero si en algún momento quiere cambiarla, lo puede hacer.
Entonces, como que es una constante actividad y una constante negociación, ¿no? Si es que uno la entiende, por el contrario, como ya ahí está, como una línea de término, se acabó todo tipo de discusión respecto a nuestra sociedad. No hay nada que discutir, no hay nada que conversar. Y eso a mí me parece nocivo. Entonces, por ejemplo, trasladándolo como a un debate concreto, el debate de los derechos, el catálogo de derechos en la Constitución. Una Constitución, claro, es muy importante que tenga un catálogo de derechos, esto limita el poder, etcétera, pero es una cosa bidireccional entre la Constitución y la política, ¿no? o la legislación. El derecho tiene que estar establecido de manera tal que no se concluya ahí el debate respecto de sino que sea la política quien decida cómo concretarlo. Entonces pensemos el derecho a la educación. Está muy bien que una Constitución establezca como los lineamientos generales, el derecho a la educación o la libertad de los padres, etcétera, pero que no establezca ahí el sistema de educación del país, superior o escolar o lo que sea. Si lo establece ahí no tenemos nada que discutir. Entonces es la política la encargada de que ese derecho que está consagrado se materialice de determinada manera. Ahí hay algunos, justamente sobre el tema de la educación, hay algunos que dicen que la Constitución de los 80 privilegia o coloca por encima o está muy resguardada la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación. Eso se plantea que hay una tensión, ¿no es cierto?, entre recibir enseñanza o la libertad de emprender, y que se privilegia más la libertad de emprender que el derecho a recibir enseñanza, y que eso habría afectado, habría devastado la educación pública en Chile. ¿Qué piensas tú de eso? Yo la manera en que está consagrado el derecho a la educación en la Constitución actual, claro, establece las líneas generales de lo que es la educación. No me parece que privilegie una cosa por sobre la otra, y que si hay ahí un déficit está en la política, está en el Congreso, en las leyes que nos dimos ahí. Pero no me parece que sea un tapón a la libertad al recibir educación. ¿No piensas como leí a alguien que decía que el derecho de los niños a la educación está supeditado al derecho de propiedad, a la libertad de gestión de los dueños de las escuelas? Uno lo ve en las escuelas subvencionadas. Claro, pero no me parece que esté en la Constitución ese problema. No creo que esté ahí. Creo que ahí hay algo que conversar en los espacios deliberativos, democráticos. ¿Y qué es lo que entonces, en esta nueva Constitución, en el tema de la educación, qué es lo que tú privilegiarías? ¿Dónde colocarías el sello? ¿Lo dejarías igual como está ahora o aprovecharías de hacer alguna enmienda, modificación o un matiz? ¿Dónde cree que puede ser? Porque se va a dar esa discusión. Sí, no, se va a dar. Va a ser una discusión importante, ¿no? Se va a dar. Claro, ahí lo que a mí me da como preocupación es que tratemos de, en este proceso, zanjar todos los debates, siendo la educación uno de ellos. A mí lo que parece es que acá tenemos que establecer los lineamientos como generales, las bases de lo que queremos que sea la educación, pero que no tratemos acá de zanjar los debates sobre educación, porque no es ese el espacio. El espacio está en la deliberación política que se llama hoy día Congreso Nacional, diputados y senadores y sociedad civil, digamos. Entonces, ¿qué haría yo en una Constitución? Yo consagraría el derecho a la educación, me parece importante, junto con la libertad de los padres y el deber de educar a sus hijos, que me parece que claro, el debate de la educación tiene muchas dimensiones, pero yo sí creo que fundamental sea como sea que se consagre. A mí el detalle, yo no soy especialista, pero sí me parece importante que los primeros llamados a la educación de su hijo tienen que ser los padres, porque son quienes los quieren, quienes los conocen, y eso como que lo resguardaría. Tú has planteado también una prevención en algo que parece instalado como políticamente correcto y aceptado en general, que es este tema de la paridad, de la representación en los pueblos originarios y las mujeres. ¿De qué te parece esto de que se haya establecido esto a priori ahora? ¿Qué problemas le ves a eso? Entiendo que el problema que tú le ves es cómo se conjuga con la democracia y lo representativo, digamos. Claro, es que a mí lo que pasa ahí es una mezcla de cosas. Primero, como el límite del instrumento, en primer lugar. A ver, las mujeres, quiero hablar de las mujeres en particular porque es el tema que yo más manejo y con el que siento como una preocupación personal, vital, digamos. Las mujeres tienen un montón de problemas muy graves, ¿no? Tenemos problemas culturales, problemas de violencia, de compatibilidad del trabajo y el cuidado de los niños, sobre todo en los hogares monoparentales, en que por lo general son las mujeres las que llevan esos hogares. Tenemos el problema de la objetivización de la mujer, de también falta de representación en un montón de espacios.
Entonces a mí lo que me pasa con cuotas o con paridad o con medidas de ese tipo es que pueden ayudar, pero el problema es mucho más profundo y mucho más grande que eso, un problema cultural. Entonces que tengamos representación en ciertos espacios, no se sigue de eso que se nos van a acabar los problemas de la violencia que existe en este país, del trato que recibimos, etc. Entonces eso es una primera cuestión. Me parece que es como decir, por el hecho de que estemos, todo esto se va a solucionar, y eso yo creo que puede ser, pero no es necesariamente así. Y en segundo lugar, claro, ahí me parece que el sistema que elegimos particularmente ahora, uno podría decir que, a ver, yo soy muy favorable a que las mujeres participen en la mayor cantidad de espacios posible, y me parece un error que no estemos del todo en los distintos lugares, ¿no? Porque tenemos muchísimo que aportar, no solo por el hecho de ser mujer, porque claro, uno tiene, creo yo, características específicas, pero aunque no tuviéramos nada, me parece importante que estemos porque somos ciudadanas igual que todo el resto, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar. Pero el diseño que se adoptó ahora, me parece que uno podría decir, yo tengo como soy escéptica porque lo que se discute en la Constitución actual es su legitimidad de origen, que tiene que ser lo más participativa posible. Entonces uno dice, bueno, si es que estamos obligados a que hayan mujeres en misma cantidad de hombres, eso efectivamente puede tener un problema de representación a futuro que me preocupa por el proceso. A mí, yo prefiero, por ejemplo, las cuotas en las candidaturas más que en el resultado. Creo que es más fiel al ideal de representación. Ahora, esto obviamente depende cómo uno entienda la representación, ¿no? Uno la puede entender como un espejo de la sociedad, y en ese sentido, claro, la sociedad es casi 50-50 la distribución entre hombres y mujeres. Pero la representación política yo la entiendo distinto que eso. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que definirla conceptualmente, la representación política. Si la manera en que yo entiendo la representación política es una persona que tiene a su cargo el bien común. Entonces que teniendo un vínculo con aquellos a los que representa y teniendo siempre sus intereses a la vista, la persona a cargo tiene que estar como resguardar esta idea del bien común, y eso para eso tiene cierta movilidad, o como tiene espacio para enfrentar los desafíos que vayan apareciendo. Y esto puede ser un hombre o una mujer. Entonces, claro, como que uno podría decir, es bueno que existen las cuotas, pero yo no lo encuentro de la esencia de la idea de la representación política como yo la entiendo. Ahora, yo sí creo que estas cosas pueden tener como un impacto cultural, ¿no? Ver a mujeres en puestos de poder evidentemente puede contribuir a mostrar que hay ahí un potencial y una capacidad, o que hay cosas que tienen que hacerse, ¿no? Estos constitucionalistas que firmaron esta carta que te citaba recién, una de las cosas que plantean es reconocer a los pueblos indígenas, las primeras definiciones que hay que hacer. ¿Qué piensas tú de eso? Reconocer a los pueblos indígenas, yo tengo ahí, como creo que no es una cosa en mi caso no es algo de principio, o sea, como que esté reconocido o no esté reconocido, no creo que sea como que cambie mucho si es que lo reconocemos, pero no lo reconocemos en la práctica. Yo acá siempre vuelvo a la idea como de lo limitado que es el instrumento de constitución. Pero sería como un gesto simbólico, sería un gesto político, digamos, exactamente, del Estado chileno, ¿no? Exactamente, y me parece bien, o sea, como reconocerlo, creo que puede ser un gran gesto. Pero a mí lo que me preocupa es que efectivamente los reconozcamos y que efectivamente seamos respetuosos con sus tradiciones y sus modos de ser, y sus modos de entender el mundo. Entonces, claro, buenísimo si es que puede estar en la Constitución, pero yo estoy obsesionada con la idea de que este instrumento es un instrumento limitado y que puede hacer cosas acotadas, digamos. ¿Tú eres escéptica o optimista de cómo se va a dar la discusión constitucional? ¿Cuáles son tus aprensiones, tus esperanzas? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves con temor? Aquí hemos tenido invitados como Agustín Esquella, que decía que eso eran miedos irracionales, que no típicos de una derecha trincherada, otros que han dicho que no, que hay temores de que esta polarización, este clima de intolerancia puede afectar esa conversación. Otros dicen que todas las discusiones de plebiscitos o de constituciones nuevas se dan generalmente en países que estaban en guerra civil o partidos en dos, y justamente las constituciones para eso. ¿Cómo lo ves tú? Es interesante la idea del miedo, porque el miedo... Tú escribiste un artículo sobre eso, sí, sobre el miedo. Me llama la atención a mí, porque digo, yo siempre he pensado como, claro, el miedo
de repente nos lleva a hacer cosas buenas. Yo creo que, claro, tiene una dimensión patológica que es que el miedo paraliza. O sea, como efectivamente uno no puede tomar las decisiones en base a miedo, porque el miedo como que restringe la mirada a una sola cosa y impide ver todo el resto. Entonces, claro, como que hay que tener cuidado con el miedo, pero por otro lado también funciona como una alarma a veces. No sé, cuando uno le dice a los niños chicos que están metiendo los dedos en el enchufe y uno lo reta fuerte, el objetivo que uno tiene es que se asuste para que entienda que eso es malo. Entonces, como claro, cuando uno toma decisiones, si es que saca totalmente el miedo de la ecuación, bueno, quizás es bueno tener una cuota, como algo que nos esté diciendo esto puede ser peligroso, esto. Entonces es interesante. ¿Y cuál es esa cuota de miedo que sería razonable en este proceso? En este proceso, yo creo que primero, si uno ve la manera en que que ha funcionado la política partidista hasta ahora, claro, uno dice qué posibilidad de conversación hay en este proceso, digamos. Entonces, creo que eso es un miedo razonable, porque aunque gane la la comisión constituyente completa, electa, digamos, probablemente van a haber ahí también muchos políticos que hoy día no tienen cargo, probablemente la dinámica va a ser muy similar a la del Congreso. Entonces, a mí un temor que me parece razonable es la posibilidad de discusión. Sumémosle a eso las dinámicas de redes sociales, por ejemplo, la funa, la presión, como la violencia, también todo eso creo que no favorece al diálogo reflexivo, serio. Ahora, ¿se ha dado alguna vez en situaciones de crisis políticas y sociales a países que buscan una nueva constitución, ¿se ha dado alguna vez un clima tan perfecto de serenidad? Parece difícil. O sea, no, parece difícil, claro. Yo por eso digo como son solamente como cosas que uno tiene que tener a la vista que podría salir mal ahora. Puede ser que con todo esto, pese a todo eso, sea un proceso exitoso. Pero yo sí miro, o sea, a mí me dicen, anda a ser candidata a algo con el actual escenario que hay, yo ni a patá, digamos, no tengo la guata para... Hay que tener cuero chancho para ser hay candidato que tener cuero constituyente. chancho. Entonces creo yo que en ese escenario me parece difícil que podamos tener un diálogo serio, ponderado. Eso es una cosa. Y la otra cosa que creo yo que a mí me hace ser un poco más escéptica del proceso, o que espero sorprenderme en el fondo con el proceso, es las expectativas que están puestas en él. La Constitución va a solucionar... Hay mucha gente que habla, bueno, ahora viene el nuevo Chile. Y ahí la Constitución va a ser otro país, vamos a ser personas distintas, vamos a ir... Entonces, ahí yo creo que puede haber un desajuste, puede que esperemos mucho y que finalmente no tengamos todo lo que esperamos. Entonces, eso me hace como como ser muy cauta respecto al proceso. Sobre todo porque uno de los elementos también, las causas del estallido social ha sido justamente la crisis de expectativas. O sea, un país que se desarrollaba económicamente, que iba como avión arriba, se vota un gobierno de derecha que supone que iba a mejorar el empleo, que iba a mejorar la seguridad, y esto no se soluciona, al contrario, se profundiza y genera una rabia, una frustración en las capas medias más vulnerables, etcétera, 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 que se sienten que no están recibiendo los beneficios de esta promesa, ¿no? Exactamente, sí. O sea, Entonces, como, claro, el desarrollo no era solo económico lo que había que... Entonces, ¿qué es lo que puede prometer para un ciudadano común y corriente? ¿Qué promete una nueva constitución? Porque se levantaron los chilenos y fueron a votar. ¿Sí? Si no hubiese tampoco esa promesa, no creo que porque hayan ido todas a clases de educación cívica y hayan estudiado la constitución a fondo, pero hay un anhelo, algo que hizo que hoy día, por lo que sabemos, todavía tenemos que esperar resultados, pero pareciera que hubo una participación excepcional en una situación de pandemia increíble. O sea, hay ahí algo que movilizó al ciudadano a ir a votar. Yo creo que hay hartos grados, o sea, como que uno lo podría mirar, separar. Por un lado, creo yo que hay una expectativa de que se canalice institucionalmente todo aquello que no se canalizó y que explotó en octubre, ¿no? Y eso, el proceso puede colaborar a eso. Entonces, que tengamos como una salida institucional más o menos ordenada, me parece que hay ahí como una gran promesa. Otras son promesas de índole como material, ¿no? Y que uno asocie la Constitución a la solución de los problemas materiales que tenemos los chilenos, que tienen los chilenos hoy día, ¿no? Pensiones, salud, educación, acceso a distintos bienes.
ahí yo creo que la Constitución, claro, mientras hace un marco ordenado, estable, etcétera, puede colaborar, pero no está ahí la solución definitiva, ¿no? Pero creo que puede haber mucho de eso, como de la expectativa. Y lo otro es, bueno, estemos de acuerdo. Yo sí creo que hay una expectativa como de, ya, construyamos algo todo. Y que espero que se cumpla. Bueno, por lo que tú decías, el problema es que podemos tener incluso, imaginemos, hasta una buena constitución, pero el problema es que tenemos una mala política que sacamos con tener una buena constitución, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Ah? Y es un problema de fondo y no menor, digamos. Es un problema de fondo, y por eso yo digo que lo que conversamos de esta crisis como ética y de la limitado del instrumento político, que un político esté comprometido con su país, que tenga en vistas el bien común y no el interés personal, que no caiga en la rencilla chica, en el enfrentamiento barato, eso no es problema de la Constitución. Uno podría pensar en el sistema como electoral o de reparto, así, un territorio más grande o más chico favorece la mayor representación o no, sí, eso efectivamente. Pero hay una dimensión importante que pasa por el propio representante, y que eso ni una Constitución lo va a crear, lo va a arreglar, ¿Hay alguna experiencia en Latinoamérica positiva de reacción de constitución, un proceso análogo al nuestro, uno piensa en Colombia, que te parezca positiva, o en general las experiencias latinoamericanas de construir una constitución no son tan positivas, digamos, con derivas positivas? Yo creo que siempre uno mira, se suele mirar como en menos a la pobre América Latina. Y se mira hacia afuera, se busca en Inglaterra, cuando se busca ese tipo de referentes. Y claro, y uno tiene procesos como el venezolano, el boliviano, que desastrosos, pero ahí el problema es, claro, el proceso se lo tomó todo un partido, entonces no hubo posibilidad de diálogo, ni de frenar distintas propuestas. Colombia a mí me parece un proceso, yo la Constitución de Colombia no la he mirado en detalle, no me fascina lo que he mirado, pero me parece que es un proceso que tuvo alta participación de los partidos, que fue más o menos, como se respetó la institucionalidad de alguna manera. Yo creo que ahí uno podría decir, hay algo. No fue perfecto a mi juicio, pero hay algo. ¿Qué va a pasar si no se llega a un texto que produzca un acuerdo? ¿Qué experiencia hay parece que hay poco, de plebiscitos de salida donde la población rechace el texto constitucional? Creo que Tailandia. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que dice la historia o la experiencia? Yo ahí creo que depende como de cada país, de cómo se conduzca el proceso. Porque hay expectativas distintas puestas en él, y eso yo creo que requiere un manejo político importante, y se requiere mucha habilidad ahí. Mucha pericia política, destreza política, tonelaje político. Sí. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos? Yo te he escuchado insistir mucho en el rol de los partidos. Los partidos hoy día están desprestigiados en el mundo, no solamente acá, digamos, hay una crisis de representación cabal, que uno dice, ¿serán los partidos políticos entidades que sobrevivirán a esta crisis? A ver, pero tú insistes que el rol de los partidos políticos es muy importante. Yo creo que es importante porque no podemos estar todos los chilenos sentados ahí. O sea, necesitamos algún tipo de mediación. Y dado que tenemos intereses diversos, intereses distintos, necesitamos organizarnos y agruparnos. Y esa agrupación y esa organización, históricamente, han sido los partidos políticos, que por muy desprestigiados que estén, los necesitamos. ¿Por qué? Porque no podemos estar todos ahí dando nuestra opinión. Entonces se necesita que haya alguien que canalice los distintos intereses ciudadanos y que los lleve al órgano que sea, al Congreso, la Convención, etc. Entonces es muy necesario que estén y que estén todos, digamos. ¿Por qué? Porque ahí se produce, cuando están todos, se produce el diálogo, se produce la discusión y se llevan todos los intereses a la mesa, digamos. Entonces es importante que hayan partidos, que estén presentes los partidos. Si no, este proceso está entregado a una multitud de intereses difusos, diversos, que no tienen una orgánica, que no tienen una organización, y eso es peligroso. Claro, ese es un peligro, porque también está la tentación de la democracia directa, en algunos discursos más radicalizados, algunos sectores, porque justamente por la falencia de los partidos políticos de representar, empieza a ensoñarse que ciertos mecanismos, ciertas formas de democracia directa podrían suplantar a los partidos. Sí,
A mí la democracia directa me gusta en lo más local posible, por ejemplo, un municipio, y respecto a cuestiones que afecten más directamente a las personas. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, de partida en un país como este es imposible que todos vayamos a dar, como para cada cosa, vayamos a dar nuestra opinión y que siempre se nos pregunte todo directamente. Me parece como lógicamente impracticable, pero además de que es lógicamente impracticable, hace poco estaba leyendo un libro justamente de representación y decía, bueno, la democracia representativa tiene un valor en sí misma, o sea, no es el segundo mejor respecto a la democracia directa. Esto que se tengan que canalizar los intereses y que esto tenga que, como que pase un filtro, no en el sentido que voy a dejar cosas fuera, sino que esto lo voy a, no es agrupar la palabra, pero lo voy a ordenar, lo voy a canalizar. Eso me parece que es bueno, me parece que hay que protegerlo. Otro de los temas que surgen es, bueno, y los temores y los miedos, ¿no es cierto?, por declaraciones de algunos políticos, entre paréntesis, que decían, no importa que lleguemos a acuerdo a los 2/3 porque finalmente esto lo vamos a resolver vía ley. Lo que no se resuelve constitucionalmente, lo que no queda suficientemente explícito, lo que hablábamos recién, ciertos temas van a quedar abiertos. ¿Quién es mejor donde se resuelvan? ¿En el Poder Legislativo, en los tribunales? Porque en algún lugar tienen que resolverse. Sí, no, yo ahí Poder Legislativo. O sea, creo que ese es el lugar en el que estamos. O sea, al juez yo no lo elijo, nadie lo elige, está ahí por sus habilidades, por sus competencias. Porque es sociedad donde hemos visto judicialización de la política. Sí, yo ahí creo que hay que levantar una alerta muy grande. Los jueces no están para decidir lo que todos tenemos que decidir, ¿no? Entonces el lugar es el Congreso, ahí están nuestros representantes, es una asamblea grande y por lo tanto al ser asamblea grande hay mucha discusión, unos tienen que ser convencidos por otros, hay diálogos, están obligados a llegar a acuerdo porque si no se llega a acuerdo no se llega a nada. Entonces ese es el lugar para solucionar las diferencias políticas. Los jueces, como te decía, no los elegimos, no nos rinden cuenta, no tenemos poder sobre ellos, por ejemplo, mediante el voto. Entonces a mí me parece injusto que los asuntos que debamos decidir entre todos se decidan entre unos pocos que no. Pero ¿cómo evalúas tú, por ejemplo, nuestro poder legislativo hoy? Si lo analizamos hoy, ¿eres crítica? ¿Lo ves nuestro...? No, muy crítica. Ya, y se van a tener que resolver ahí... Claro, es que hay dos como grados del problema. Uno como desde el punto de vista teórico, son las legislaturas las llamadas a decidir este tipo de cosas, ¿no? Otra cosa es que pasa, cómo son esas legislaturas, pero con todas sus falencias, con todas sus deficiencias, me parece que por el hecho de ser representativos, tienen como un punto inmediatamente por sobre el resto de los lugares en que uno, por ejemplo, los tribunales, en que se puede decir. Se habla mucho de la hoja en blanco. La hoja que Pinochet tenía una hoja en blanco y hizo su propia constitución, que hoy hay otra hoja en blanco en otra deriva, pero pareciera, hay un estudio que salió hace poco, que salió incluso un suplemento en el Mercurio, algo muy interesante, ¿cómo se llamaba? El que hizo ese estudio. De la Los Andes, se me olvidó su nombre también. Jaime Arragá. Algo. Se me fue ahora el nombre, lamentablemente lo entrevisté hace poco, pero muy interesante la conversación que tenía con él. Uno descubre que detrás, por ejemplo, de la Constitución del 80 hay varias capas como geológicas. Es decir, está la Constitución del 25, se quiere o no, está la del 33, hasta la de 1812. ¿Cuánta historia hay en el texto constitucional, se quiera o no se quiera? Incluso en la Constitución que vamos a hacer ahora. O sea, las constituciones no operan en el vacío. Operan siempre en una comunidad y esa comunidad tiene su historia y no es la Constitución la que forma esa comunidad, sino al revés. Dado que eso es así, entonces las constituciones obviamente siempre van a tener, o debiesen tener, bueno, todo puede pasar, digamos, pero al menos desde un punto de vista teórico, lo que uno ve, lo que ve en Chile, hay una historia institucional que debiese estar plasmada en la constitución que eventualmente hagamos. Y si no es así, bueno, yo ahí hago un llamado como miremos, ojo que tenemos años de historia y tenemos años de vida republicana. ¿Qué es lo que rescatarías de esa historia constitucional o qué elementos de esa tradición pueden ser hoy día un insumo importante para la discusión constitucional?
¿Qué elementos? A ver, yo creo que Chile es un país que es generalmente respetuoso de su institucionalidad. Entonces, desde un punto de vista de cómo se relaciona la comunidad con el sistema político, me parece que en proceso constituyente o no proceso constituyente debiésemos igual ser como agradecidos de esa tradición y tratar de mantenerla, de cuidar nuestra institucionalidad. Chile ha sido un país ordenado, pese a obviamente alto y bajo, pero eso. Y desde el punto de vista constitucional, yo diría que la figura del presidente de la República es una figura que está lo suficientemente como arraigada en nuestra institucionalidad como para cambiarla radicalmente, digamos. Yo ahí sería cuidadosa. ¿Tú no estarías de acuerdo con virar hacia un sistema semipresidencial, a la figura del primer ministro que hablaba alguien hoy día o ayer? No, yo la verdad es que soy escéptica de eso, porque una cosa es que, acá de nuevo la técnica, ¿no? En el papel hay sistemas que funcionan a la perfección. Eso no es razón concluyente para ver qué sistema adoptamos. A mí me parece muy importante ver que las instituciones estén arraigadas en la cultura en la que operan. Dentro de muchas razones, porque los ciudadanos, para obedecer esas instituciones, para funcionar dentro del marco de esas instituciones, tienen que reconocerlas, tienen que tener algún tipo de vínculo con ellas. Y en Chile tenemos una tradición presidencial y nosotros sabemos que el principal responsable de un montón de cosas es el presidente de la República. Y la Constitución le entrega las facultades que en nuestra mente también existen, ¿no? Como que coincide lo que nosotros le atribuimos a la figura del presidente con lo que la Constitución le entrega. Y eso me parece importante, o sea, que coincida como lo que existe en la mente de los ciudadanos del país, que coincida con las instituciones o con el papel, digamos. ¿Cómo evalúas la figura de este presidente en la manera como ha llevado el proceso constitucional? A mí me habría gustado más claridad, ¿no? Más claridad en sea lo que sea que opine, más liderazgo. Creo que claro, que lo dejó al voleo. O sea, no es que yo no esperaría de él que hubiese tenido un papel especialmente protagónico en el proceso, pero si es que uno evalúa desde la crisis hasta ahora, no es un referente. No, uno miraba y no hay ni una autoridad ahí, me parece. Me llamó hoy día la atención que al salir del local de votación el presidente dijo: todos los chilenos queremos cambiar la Constitución, como si estuviera emitiendo un juicio. Sí, claro, pero ahora justo el día de la votación es como raro eso. Yo lo conversaba, fui a votar con un grupo de gente y conversábamos ahí. Mira, si es que hubiese dado la opinión desde el principio, pero el principio partió diciendo, no, yo voy a ser prescindible en este proceso, entonces no importa. Pero después empieza a meter esta idea, después se echa para atrás, y después para adelante, es un enredo. Yo creo que ahí estamos fallando. No podemos dejar de hablar un poquito de feminismo, aunque sea al final estando tú aquí presente, porque tú has escrito textos importantes y has participado en el debate. Lo primero que quiero preguntarte, a mí me interesó mucho en un texto que te leí, que tú haces una distinción entre tres tipos de feminismo. Recapitulo, tú me corriges. Un feminismo más de izquierda, un feminismo liberal o libertario y un feminismo, no sé qué, relacional, me parece que es el... Y me gustaría que nos explicaras brevemente, porque uno siempre ve el feminismo, se habla del feminismo como un solo feminismo, y resulta que hay incluso debates al interior del feminismo y sería interesante conocerlo, puesto que tú los has estudiado. Sí, el feminismo yo creo que es difícil categorizarlo, ¿no? Hay millones de feminismos muy distintos, que hay discusiones entre ellos. Yo lo que intenté hacer ahí es como ordenar un poco el panorama chileno. Quizás quedó un poco más rígido de lo que yo lo tenía en mi cabeza, entonces ahí hago una prevención. Pero hay un poco esta idea que hablábamos al comienzo de Michea, como de cómo la izquierda ha abrazado las banderas del liberalismo, como que creo que en el feminismo se ve mucho de eso. Uno ve un feminismo de cierta izquierda como abrazando las banderas de la autonomía, de la libertad, y que por otro lado, y se topa al mismo tiempo con lo que dice también un feminismo un poco más como libertario. Pero esa distinción puede ser así de estática o no. A mí lo que yo tenía en mi cabeza y lo que creo que nos falta entender en Chile, al menos, yo el debate global, claro, es muchísimo más grande, pero lo que yo tengo en mi cabeza es la mujer es importante
y hay que pensarla en el contexto en el que nos encontramos. Nosotros estamos en vivimos, el hombre y la mujer son animales sociales, vivimos en comunidad, y la mujer es importante para esa comunidad, y la comunidad es importante para ella. Entonces, por ejemplo, esta idea como de la sociedad opresora... Patriarcal. Claro, el patriarcado Claro, uno dice, hay dinámicas que efectivamente son opresoras, hay como un cierto patriarcado, hay dinámicas que son así, pero de ahí a decir que toda la sociedad como oprime, toda nuestra historia nos oprime, yo creo que eso es problemático. ¿Y a dónde creo yo que hay que mirar? A esta idea de que la mujer, al mismo tiempo que entrega, recibe. Y esto lo pienso en cosas concretas. La mujer es relevante como madre. O sea, la madre, ¿qué rol más insustituible que el de la madre, ¿no? Y ese rol de madre aporta algo a la comunidad. Y por lo tanto, la comunidad debiese ser mucho más activa en la protección de la maternidad. Debiese ser mucho más, como, no solo agradecida, sino activamente como protectora o que lo favorezca. Ahora, ¿eso significa que la mujer solamente se desarrolla en el ámbito de la familia, en el ámbito de la maternidad? Yo creo que no. Yo creo que el desarrollo humano, como conversamos al principio en relación al mercado, el desarrollo humano implica un montón de bienes. El bien esfuerzo, sacrificio, la relación con el resto, el desarrollo de la vida intelectual, la maternidad, el desarrollo profesional, un montón de bienes. Entonces, ¿significa que la mujer solamente es importante su rol de madre? No, porque ella también aporta algo distinto y también aporta algo que es importante como directora de una empresa, como política, como profesora, como miembro de una ONG o de una asociación de voluntariado. Entonces, como esa mirada de que ella es importante en todas las esferas en las que participe y que además ella recibe del resto, o sea, como que es una cosa bidireccional, creo que es importante como rescatarlo, que de repente está ausente. Tú planteas que el feminismo no tiene por qué adherir al paradigma individualista, afirmas tú. Sí, yo creo que hoy día el individualismo como ha permeado distintas esferas dentro de ella, el individualismo. ¿Cómo se ve eso específicamente en un tipo de feminismo? El decir el vientre es mío, la decisión es mía, eso sería un poco... Claro, por ejemplo, como yo pensaba a propósito como de la violencia, cuando uno dice este cuerpo es mío, me parece que es una argumentación insuficiente. Primero porque como aplicar la categoría de propiedad al cuerpo, como que yo soy mi cuerpo, digamos, no soy propietaria de mi cuerpo, yo soy inseparable yo soy mi cuerpo, esta soy yo, digamos. Entonces, esa idea como mi propiedad, como que es muy individualista, No, yo a la mujer la respeto porque es una persona y es indisponible en cuanto a persona, no porque ella sea propietaria de su cuerpo. La respeto porque se respeta a las personas. Y yo, hombre, o yo, otra mujer, lo que sea, yo respeto y soy como expreso mi condición de persona respetándola a ella también. Y no dispongo de su cuerpo porque yo no soy propietario de su cuerpo, pero ella tampoco lo es. Entonces, como claro, me parecen insuficientes esas argumentaciones, como que creo que al final en algún punto va a llegar a que no va a servir y que, bueno, entonces significa que podemos violar como queramos. No. Tú hablas incluso que hay un peligro de negar el cuerpo mismo, o sea, la naturaleza misma. Me gustaría que explicaras ese tema, un tema importante, filosófico. Sí, es un tema y difícil. Sí. Pero creo yo que, claro, de repente el feminismo se olvida del dato del cuerpo y que es como lo más propio. Entonces, hay un peligro ahí en olvidar esto que somos. Eso no significa, porque acá hay un error que, claro, yo entiendo cuando a la gente esto le parece raro porque las consecuencias que se han derivado de esta idea de que uno es el cuerpo y que el cuerpo, como de ahí parte, digamos, del cuerpo hay un montón de consecuencias que no se derivan, que no se siguen. Entonces, no por el hecho de tener este cuerpo,
yo solamente puedo ser parvularia o solamente puedo, o soy súper simpática, súper amorosa y súper... No, yo creo que hay un montón de consecuencias que son culturales, no vienen del cuerpo. Esa es una diferencia importante y creo que entender mal eso, bueno, evidentemente nos va a llevar a odiar nuestro cuerpo. Así que, y bueno, y las dinámicas sociales, yo siempre pienso, uno como mujer se cuestiona, no sé, la maternidad. Y bueno, hoy día es difícil ser madre, hoy día es caro, es difícil, nadie te ayuda, te cobran por tener hijos. Entonces, si es que entendiéramos que ahí hay algo que es bueno para todos, que no es bueno solo para la mujer, que es bueno para todos, bueno, tanto más fácil sería para nosotras y cuánto más ganaría la sociedad. Cuando a mí siempre, como esto es una discusión que yo tengo con mucha gente, pero cuando la maternidad en la ISAPRE era solamente carga de las mujeres, yo sé que la ISAPRE es solamente un porcentaje pequeño de la población, es parte de ese sistema, ¿no? Pero cuando la carga de los hijos, bueno, llamémoslo carga, lo encuentro terrible, pero era solamente de la mujer, ahí lo que te están diciendo es tu problema. Estás sola en eso. Estás sola y es tu problema y a mí no me importa. Y hasta donde yo sé, primero los hijos se hacen de a dos. Y en segundo lugar, bueno, y no hay algo bueno para la sociedad en que nazcan niños. Yo sé que hay un sistema de negocio ahí que por lo tanto económicamente se justifica, etcétera. Bueno, pero es solamente el lado económico el que vamos a mirar a la hora de enfrentar estos temas. Entonces, como claro, entender solamente a la mujer en cuanto mujer y tú con tus derechos... No, es que hay algo más, está muy bien. La autonomía de la mujer es muy... Y respétame, más allá por ser hombre o por ser mujer, respétame por ser persona. Pero es que hay algo bueno para ti también. Entonces eso creo que... Y otro peligro que tú planteas es el negar la distinción, o toda distinción, entre lo masculino y lo femenino. ¿Qué te parece? Que ese debate se está dando fuertemente, sí, uno lo ve... Sí, y es un debate difícil. Yo no tengo... A mí cuando me dicen, bueno, de la mujer se sigue que tiene que ser así o así, o del hombre se sigue que tiene que ser así o así, a mí como que me pone muy incómoda, porque yo no sé cuál es esa diferencia. Si tú me preguntas, defínela, y cuál es esa... Yo no sé cuál es. Y bajo los cánones sociales, yo de repente no caigo entre la categoría mujer, entonces me pone especialmente nerviosa. Pero yo creo que, o sea, como que es evidente que hay algo. Hay alguna distinción, hay algo que nos hace distinto, y además hay una experiencia, un modo de ser, que, o sea, como claro, como una experiencia compartida que solo la comparten las mujeres, ¿no? Solamente las mujeres entienden muchas veces lo que las mujeres viven de una manera profunda. Yo sé que un hombre me puede entender, pero de una manera como vivida en carne propia, solamente las mujeres lo entienden. Entonces, esa experiencia compartida, ese caminar juntos y ese modo de ser, creo que como que se tiene que cuidar, digamos, ¿no? Por lo demás, siento yo que las mismas manifestaciones feministas en general han sido bastante ejemplares en comparación a otras manifestaciones. El efecto que uno ve en la destrucción de la ciudad, las manifestaciones feministas nunca han terminado en destrucción. No, jamás. Hay ahí una manera de manifestarse, de hacer política y hacer política en la calle distinta. Y parece muy positiva. Entonces, es raro como negar esta distinción en grupos que participan en esa misma manifestación. Exactamente. ¿No? A mí me contaron una persona que que estuvo en la marcha y le tocó ver que había una mamá con su niñita chica. Y la niñita chica realmente se perdió. Y esta masa gigante, la mamá obviamente angustiada, la niñita perdida. Entonces alguien dice, ya sé lo que vamos a hacer. Nos vamos a agachar todas y que solamente la mamá quede de pie. Eso solo se le ocurre... Claro, eso solamente se le ocurre a una madre o a quien tiene la posibilidad... A un colectivo de mujeres. Claro, o que tiene la posibilidad de serlo. Entonces, creo que... ¿Cómo vamos a negar esa distinción? Y el otro peligro que tú planteas, interesante, bonito el ejemplo, es el peligro con un discurso de feminismo muy radicalizado, de perjudicar la naturaleza erótica del ser humano. El peligro para Eros. Sí, yo... Claro, creo que Chul Han tiene un libro que se llama Agonía del Eros, pero no sé si va en esta misma dirección. La agonía del Eros hoy en nuestra sociedad. Claro, como un puritanismo... A la inversa. Claro. El joteo. Desaparece el joteo, que están... El piropo, el joteo, etcétera. Claro, yo sé todo cae bajo sospecha finalmente, ¿no? Todo cae bajo sospecha y ahí es peligroso, como que ese ritual como de conquista, de cómo se va a perder. Y obviamente de ahí hay dinámicas que uno tiene que condenar, pero de ahí no se sigue que todo piropo, que toda seña, que todo sea... Hay algo que es como que es tan natural, tan propio del ser humano. Entonces, ¿cómo vamos a negar
toda distinción, toda diferencia. Me imagino que has participado en debates con otras feministas. ¿Cómo ha sido recibido tu postura? ¿Con tolerancia? ¿Intolerancia? ¿Ha sido difícil? Me imagino que es un debate fuerte. No, o sea, es que tampoco he participado en tanto debate, porque aparte que yo estudié esto un tiempo más o menos breve, hay gente que sabe tanto más que yo, y a mí solamente me interesaba como poner sobre la mesa esta idea de a todos nos debiese importar lo que le sucede a la mujer, porque la mujer es parte de una comunidad, ¿no? Y ahí hay... entonces una idea muy acotada y que le hace sentido, creo yo, con la gente que me ha tocado conversar, le hace mucho sentido, porque creo que es evidente. Y de este tema que estamos conversando, ¿la Constitución no puede hacerse cargo en algún sentido o tú crees que ahí no debe resolverse? Muchos temas que estás planteando acá sobre esto. O sea, como claro, evidentemente van a haber como tratar de poner la equidad entre hombres y mujeres o derechos para las mujeres, etcétera. ¿Qué piensas tú de eso? Que puede ser, o sea, pueden ayudar en alguna medida, pero yo insisto, este tema es como eminentemente cultural. O sea, si hay algún tema que sea más profundo y más como cultural que este, yo no sé si hay otro más difícil, como más difícil encontrar otro, digamos. Creo que es un tema que está muy relacionado con la educación, de la manera en que nos relacionamos, y ahí la Constitución tiene muy poco que hacer. Creo, yo soy bien escéptica, o sea, bueno, puede estar o no puede estar, pero es interesante que muchos de los que estudian la Constitución, cuando los he entrevistado, son los más escépticos de que la Constitución pueda producir cambios. Los mismos que sean los expertos constitucionales, quiero decir. Porque yo creo que uno tiene que usar si es que uno usa los instrumentos de que dispone de mala manera, el instrumento se vuelve impotente. Entonces, usémoslo para lo que sirve y no desviemos la mirada. Si a mí lo que me preocupa es eso, es desviar la mirada de lo que de verdad tenemos que hacer. Entonces, si es que ponemos ahí toda nuestra fe de la Constitución feminista, etcétera, ¿qué va a pasar con el resto? Vamos a seguir teniendo un montón de problemas. La violencia no va a parar porque esté escrito en una Constitución que tenga que parar. El trato, la mujer como objeto, va a seguir, aunque esté en un papel, da lo mismo. Hay algo mucho más profundo, hay un trabajo a largo plazo, que es lento, que es difícil, pero que no lo vamos a solucionar ni de cerca en un año de un proceso constituyente. ¿Cuán importante, hablábamos del tema de las humanidades, cuán importante es que en este debate aparezca, bueno, han aparecido el intelectual público, tú lo serías de alguna manera dentro del grupo del IES, hay intelectuales públicos que participan, que escriben columnas, que opinan. Le leí ahí a la historiadora, a la Premio Nacional de Historia, Sol Serrano, que eso le hace bien a la sociedad, que le hace bien a la política, que el hecho que ahora viene un momento de conversación, de palabra, de ideas en el fondo, el papel de los intelectuales públicos es muy importante. ¿Qué piensas tú de eso? No, o sea, estoy de acuerdo. Creo que es clave porque las discusiones... Ahora hay discusiones que se van a dar con o sin intelectuales públicos, pero hay miradas, hay percepciones, hay cosas que solamente lo pueden aportar gente que ha estudiado, gente que tiene en la vista, como en la mira, ciertos problemas o ciertas tensiones, o que probablemente no esté en un debate como espontáneo, como de la discusión política, digamos. Entonces parece que se puede nutrir mucho la deliberación política con gente preparada que efectivamente quiere aportar desde lo que es, porque además no todos tienen vocación de político. Entonces el que tiene más como pasta para el penseque, me parece muy importante que se tomen muy en serio su rol. Creo que es el momento en que la gente, como que aparezcan las vocaciones, digamos. Y ahí creo que los intelectuales públicos están llamados a levantar la voz, a ser muy activos en el debate y a meter agua a la piscina. Según los informes que estoy recibiendo, pero son provisorios, pareciera que el triunfo de la prueba es categórico. Sí, es de un 80-20%, estoy leyendo acá, pero todavía es preliminar. En el caso de una diferencia así de radical, de fuerte, ¿crees que eso va a alterar la discusión, va a cambiar? ¿Qué es lo que viene el día de mañana? Claro, la esperanza en que el rechazo tenga un porcentaje un poco como más bien importante es que acá hay un símbolo como no se puede refundar, ¿no? Como que no se puede hacer todo lo que quieran. Ojalá eso se respete con el rechazo teniendo un 0% o teniendo un 60%. Como no,
Pero creo que un porcentaje grande del apruebo no debiera llevar a creer que esto es refundación y que se puede hacer todo lo que quiera porque tenemos una historia institucional, tenemos una cultura que funciona de determinadas maneras, las constituciones son de acuerdo a lo que son esas comunidades y no al revés. Entonces, aunque hay un porcentaje enorme del apruebo, creo que hay que estar consciente de eso. Eso es claramente el voto joven, ¿no? Si votaron más jóvenes, pareciera que ahí viene un voto generacional, ¿no? Exactamente. Sí. Habría que ver cómo se va desglosando. Cómo se va desglosando para ir analizándolo, ¿no? Claro, y las comunas y todo eso. ¿Cuál es, aquí tú voy a salir un poquito a preguntar como más personas, ¿cuál es tu sueño para el Chile que viene? Algo que tuvieras que colocar, donde tú colocarías la energía, estarías dispuesta a colocarla tú y otros, digamos. ¿Dónde colocarías tú el acento en lo que viene? Así como un sueño, no en el sentido... Solamente en el proceso constituyente. Es más amplio, el país como sociedad, sí. Como mundo. Me parece interesante escuchar tu opinión, Mariana. Difícil pregunta, como el sueño, es como siempre son tan son muy grandes, amplios, son ¿no? Grandes preguntas. Pero pueden ser sueños concretos también, ¿no? Sí, no, a mí me encantaría que trabajáramos por tener un país que sea más país, que sea más que haya un trato igual entre todos los ciudadanos, que haya como una complicidad del chileno, que haya una preocupación por el que sufre, que sea genuina y que lleve acciones concretas, que haya un respeto mutuo, que no porque la persona viene de donde venga o tenga lo que tenga, se merezca lo peor. O sea, creo que, para ponerlo en chileno, yo creo que la dinámica del cuico y el roto hay que eliminarla. Y a mí eso, si es que hay algo que a mí me encantaría cambiar de este país, que yo quiero mucho, es como ese enfrentamiento, ese trato distinto entre uno y otro y que no tenemos nada que ver uno con otro y por lo tanto no me preocupo por ti porque ¿qué tengo que ver yo contigo? Pero si uno lo pudiera poner en buen chileno, yo creo que eso me parece ilustrativo de qué me gustaría a mí para mi país. Y reconstituir la comunidad, yo creo que es el tejido comunitario, ¿no? Del que tú hablabas al comienzo. El tejido social, el espacio para la familia, el espacio para las distintas agrupaciones de la sociedad misma. Sí, como reconstruir eso a mí me parece clave. Y esto tiene muchísimos frentes. Uno podría pensar en las dinámicas del trabajo, por ejemplo. ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Es un buen punto, un gran tema. Creo que ahí... En la sociedad del cansancio, ¿no, Chulhan? Sí. Un tema de la sociedad del cansancio. Exactamente. Y ahí, ¿se lo puede arreglar una constitución? No. Esto es una cuestión privada y ojalá que los privados tengamos conciencia de que eso es un tema importante, en el fondo. Aprovecho a los dos no vino una laguna de memoria, pero el constitucionalista joven era Jaime Arancibia. Jaime Arancibia, del que hablábamos recién. Sí. Y que hizo un análisis muy interesante de la Constitución. Mariana, yo te quiero agradecer. Estamos probablemente a puertas de tener los resultados más oficiales. Lo que tengo yo acá son tendencias que me han llegado, pero no sé cuán válidas son. Son las 8:34. Ya empezó un nuevo momento en la historia de Chile, querámoslo o no, político, social, constitucional, y por eso que era importante escuchar la voz de alguien de la nueva generación, que son los que van a tener que construir, hacer ojalá un Chile mejor del que ya tenemos. Así que muchas gracias, Mariana, por haber estado acá conversando en persona. Muchas gracias por la conversación, interesantísima. Y nosotros nos encontramos el próximo domingo, donde probablemente habrá mucha materia que conversar y profundizar, justamente para seguir dialogando en persona. Hoy día celebramos fundamentalmente el triunfo de la democracia. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.